Este 23 de junio en la iniciación cósmica Red Espiritual. A estos números de teléfono puede llamar para asistir en la videoconferencia. Luego el 14 de julio nos vemos en Madrid, España. Aquí están los números de teléfono para que usted pueda asistir en físico y también de manera virtual a la conferencia seleccionados por extraterrestres. Dicho eso, welcome to the jungle. ¿Cómo se encuentran, mi gente misteriosa? Bienvenido una vez más al podcast Misterios de María DML. Hoy me encuentro acompañada por Marcelo Larín y vamos a hacerle unas entrevistas, la cual yo sé que nadie le ha hecho esta ronda de preguntas, las cuales yo le voy a hacer personalmente a él, y es relacionada con su trabajo cósmico y con él. Seguramente vamos a aprender tecnicismos, palabras y otras personas tal vez se puedan llegar a sentir identificadas, aunque guarden el secreto con sus familias. Bienvenido, Marcelo. Un gusto tenerte de nuevo en mi programa. Muchísimas gracias, María. A ti por venir. Y me gustó mucho la idea, fíjate, que tuviste. Sí, la verdad que es ingeniosa. Sí. Pues mira, Marcelo, yo te quiero preguntar, ¿cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo iniciaste en este trabajo cósmico? Mira, fíjate que es muy interesante esa pregunta. Y más bien creo que venía en una preparación. Y tuve que tener un recorrido desde los 7 años hasta llegar a este punto en el que ya estoy, donde ya puedo hacer operaciones energéticas, cirugías, diálisis energéticas. Claro, pero es un entrenamiento bastante largo que te lleva a pasar dificultades amorosas, familiares también. Laborales como que no tanto, porque cuando empezás en el mundo del cosmos, fíjate que como buscas más lo espiritual, entonces entre más presencia vas teniendo en el mundo espiritual, por ende todo lo del mundo material se te va adheriendo, porque cuando tú tienes presencia en el mundo espiritual, la espiritualidad se encarga que te quedes ahí, que no estés recibiendo jalones de oreja de la Matrix que te quiere de regreso. Entonces, cuando empiezas más a practicar el mundo espiritual y estás de ese lado, entonces pues se van solventando ciertas cosas económicas, aunque sea difícil lo que estás haciendo. Fíjate, a muchos les he contado, perdón, muchos saben la historia de que en su momento yo vivía en la calle y mi primer trabajo era vender periódico en las calles. Entonces vendía periódico en las calles y cuando yo agarro el primer crucero, llegamos a las CCC, le dicen a los semáforos, cuando agarro el primero, ahí se vendían 20 periódicos con suerte, un domingo. Si no, porque se vendían 3 o 4, que eso significaría que al día yo estaba ganando 50 pesos, que sería en euros $2 o 2 euros, ponele. O sea, para sobrevivir todo el día, desayuno, almuerzo y cena y pasajes ahí incluido. Obviamente no compensaba. Entonces recuerdo que cuando llega, me dice, mira, solo hay este punto. Recordando que en aquel entonces yo no tenía documentos mexicanos. Por ende no me podían contratar en ninguna empresa. Y ese trabajo del periódico, claro, era más de confianza porque vos podías agarrar dinero y pelarte, irte. Entonces comenzaron ahí. Me dijeron, mira, aquí está esta calle, si la quieres, pues bien. Yo dije, está bien. Entonces, todos me dijeron, mira, básicamente aquí se van a vender 25 pesos, 50 pesos. Eso es lo que se te va a quedar. Te lo digo para que lo sepas y no buscas otro trabajo. Y yo le dije, ok, está bien. Estoy seguro que me va a ir bien. La primera vez vendí como 50 periódicos. 30 más de lo normal. Y luego, en la segunda vez, ya andaba mi rango entre 100 y 150 periódicos diarios. Claro, era una cosa que muchos pensarán que era sufrimiento, pero a mí me gustaba. Entonces, ver cómo todo se iba solventando. Incluso, ahí no hay descanso. Tenés que trabajar de lunes a lunes, porque el periódico sale de lunes a lunes. ¿Me entiendes? Entonces, yo hasta me daba el lujo ya de no trabajar, solo hacerlo de lunes a viernes, porque sábado y domingo me dedicaba más a una preparación espiritual. Entonces, más me abundaba de lunes a viernes. Entonces, empecé precisamente a eso,
a tener más presencia en el mundo espiritual, porque esas fueron de las primeras enseñanzas que recibí de los aliens con los que me topé en Monterrey, a tener la presencia espiritual. Entonces, ese lado económico se va solventando. Y bueno, así es como empiezo a apostarle a la presencia espiritual. Pero no porque me fuera bien en lo económico, no, sino simplemente es porque quería terminar de desarrollar, a ver hasta dónde uno podía llegar. Y claro, a medida tú te vas entregando más en el mundo espiritual, que ojo, que tú estés en el mundo espiritual no quiere decir que a vos no te va a gustar escuchar música. Yo escucho reggaetón, escucho corrido tumbado, Viva Peso Pluma, escucho también así Bad Bunny, escucho también música clásica. Residente. Puedo escuchar Marco Sweet, Arjona. Ricardo Arjona, puedo escuchar Los Hombres G, así Korn. como Mordecai, Korn. Korn. Mordecai, que es de música hebrea. Es decir, eso que a ti te guste no puede describirte como una persona que no es espiritual. También me gusta bailar, también me gusta el sexo, también me gustan esas cosas muy normales que tiene la especie humana. Me gustan y eso no me resta a mí una espiritualidad ni mi manera de vestir, que si ando aretes o que si no. Esos son prejuicios que básicamente las personas van construyendo, que a medida que sos espiritual tenés que vestirte de blanco, con muchos collares, que yo respeto, por supuesto, a las personas que usan esa vestimenta. En mi caso, pues, no me gusta tanto describirme así, sino más bien por lo que uno hace y dice. Entonces, bueno. ¿Te gusta? No te gusta ni ir de blanco. No, exacto, no me gusta No ni te gusta ir de blanco. Es verdad, y menos con hijos. ¿Va? No, acabamos negros. Con que ya la ropa que es negra termina más negra. O con manchas indescriptibles. Claro. Entonces, comencé a experimentar otro mundo, que es el mundo espiritual, a tener un contacto mucho más directo. Eso te lleva a que el universo, cuando tú estás entregado, te vaya cambiando de país, de trabajo, de ambiente y de todo. Entonces, imagínate, de estar durmiendo en la calle, salté a los periódicos y salté a poner una empresa de publicidad de lo que ganaba en el periódico. De ahí, en un sueño, me dijeron los aliens, vete a El Salvador. De aquí a tu tiempo ya ha terminado, porque vas a irte a un lugar lejano, y me describieron como en un sueño. Pero yo, así como me lo describieron, yo dije, pero en El Salvador no hay ningún lugar así. Es lo que se me hacía raro. No hay ningún lugar en El Salvador así, entonces ¿dónde es? Y yo pensaba un lugar, dije Chalatenango. Bueno, me fui y es cuando conozco a mi ex esposa, que es con la que al final termino llegando a Suecia. Y sabes que el primer día que llego a Suecia, ese primer día estando con ella, veo una flotilla de ovnis. Y ellos me dicen, ese que iba, yo de hecho lo tengo grabado. Ellos van y me dicen, bienvenido, ha iniciado ya tu recorrido. Y yo estaba con ella y le digo, ¿viste? Y me dice, sí. Pero ella es más como científica y dice, pero han de ser helicóptero. Le digo, el helicóptero no vuela así, ¿no viste que no hizo ruido tampoco? Le digo, ¿no escuchaste? Y bueno, la cuestión es que comienza ya un recorrido en esta parte de Escandinavia, en Suecia, y hay incidentes que suceden también, no paranormales, pero sí que tiene que ver con aliens. Y otro día podemos llegar a ese punto porque a mi ex esposa le revelan quién era yo y que yo estaba trabajando con ellos. Y eso fue una cosa que a ella le chocó mucho esa situación y me llevó a un divorcio. Entonces la cuestión es que tenía que estar preparado incluso para el divorcio, para todo, a soltar todo. Y luego después de eso viene una persona humana, pero no terrestre. Porque hay humanos terrestres, humanos no terrestres, y estos no terrestres pueden ser humanos marcianos, por ejemplo. Humanos del planeta Ceres, por ejemplo. Ceres es un planeta donde alumbra mucho y está colonizado por alemanes.
Entonces pueden ser humanos del planeta Ceres, humanos de la luna de Júpiter o diferentes. Antes de seguir con el programa, en uno de los proyectos que trabajo con estos extraterrestres, me enseñaron a hacer operaciones energéticas. Así que piense si usted tiene una mente reptiliana. Vea el video que viene a continuación y analice, porque quizás usted necesita una operación energética para extirparle la mente reptiliana. Escuche qué es lo que sucede cuando uno tiene la mente reptiliana. Y al terminar el programa, regresamos a este. De nacer, cuando nuestra alma va a ser introducida, los reptilianos vienen e introducen su mente reptiliana. En esta línea que usted ve acá, a nosotros se nos es introducida el alma. El alma normal, el alma que todos tenemos. Pero precisamente cuando sucede este portal que tenemos acá, y si usted se fija, todos tenemos este canal que tenemos aquí, todos, sin excepción. Ese momento es el que ellos ocupan para introducir la mente reptiliana. La mente reptiliana va y se ubica precisamente en lo que la ciencia le llama el cerebro reptil, que es este que usted está viendo. Es decir, que no es producto de una imaginación. Entonces tenemos esa parte reptil porque esa parte es la que es dominada por esta mente reptiliana. Si usted tiene los siguientes síntomas, es porque usted tiene una mente reptiliana demasiado fuerte. Primero, es usted una persona que cuando siente que va a hablar, a veces siente como un nudo en la garganta y que no le permite hablar. Es usted una persona que de palabra es positivo, pero en el fondo usted es negativo. Hay una voz que le dice, no creo que puedas, mejor resignarte, eso ya no vas a poder hacerlo. Incluso eso pasa mucho en las relaciones, en donde mujeres y hombres dicen, la verdad que ya qué voy a hacer, ya ni modo, ya me toca vivir con esta persona. Y ya te resignas a vivir un infierno. Pero también la mente reptiliana constantemente te somete en la supervivencia, en donde no permite que aspires a una vida mejor y donde hace tu sufrimiento, hace una prácticamente rutina o una manera de vivir. Tu sufrimiento, tus limitaciones económicas y aparte de eso te dice que así tenés que vivir porque esa es la vida que te tocó. Y te empieza a sugestionar que puede llegar a tener brujería, miles de cosas. Que no te mereces un carro, que no te mereces un hombre así o una mujer así. Que no te mereces vivir bien, que te mereces vivir como estás. Esta mente reptiliana muchas veces nos insulta y es la que nos hace que nos golpeemos de esta manera. Cuando usted comete un error dice, qué estúpida soy y ¡plá! Se golpea. Si usted es parte de este catálogo de las personas que estoy hablando, usted tiene una mente reptiliana. Nos vemos este 23 de junio en la iniciación cósmica Red Espiritual. A estos números de teléfono puede llamar para asistir en la videoconferencia. Luego, el 14 de julio, nos vemos en Madrid, España. Aquí están los números de teléfono para que usted pueda asistir en físico y también de manera virtual a la conferencia seleccionados por extraterrestres. Dicho eso, welcome to the jungle. Deben haber de diferentes categorías. Entonces un día viene uno y voy a una convención de YouTube aquí en Suecia donde nos invitan. Yo voy con mi hijo, estoy sentado y de repente hay una persona que me habla un sueco, pero un sueco antiguo. Entonces yo lo veo bien y yo digo, pero qué raro, porque te habla un sueco antiguo y él era un joven. Entonces no me calzaba eso. Y seguí hablando con él y me doy cuenta de que él me está hablando sueco en la mente. Y de ahí porque yo me le quedo viendo los labios y yo digo, pero ¿y este tipo cómo está hablando?
Y yo dije, rayos, sí, él me está hablando. Y me di cuenta que yo estaba hablando telepáticamente también. Entonces me dio un poco de miedo eso y me salí y luego iba con Teshuva y empezamos a ver naves cilíndricas en Estocolmo y le tomé fotos y todo de ese entonces. Al día siguiente, yo estoy en una casa donde vivía antes, entonces tocan el timbre. Los que viven en Suecia sabrán que solo hay 3 clases de personas que llegan a tocar. Es una. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová que llegan Son sin que clave. los invites. Sí. Puede llegar un amigo que vos lo has estado esperando porque has hecho un tiempo para esperarlo. No es que llegas de repente. No, has hecho un tiempo para esperarlo. Y la tercera, la policía. Esos son los que llegan sin llamarte previamente. Entonces, pues veo, y cuando yo veo por la rendija, yo veo solo algo negro. Sí, porque es muy alto. Un poco alto. Entonces, abro la puerta y cuando yo la abro para ver, me quedo sorprendido porque es el hombre que yo he visto allá en el lugar de YouTube. Pero este pasa de un solo. Entonces, entra de un solo, se mete a la sala y yo todavía estoy en shock, así, a ver, cómo, si yo no le dije que entrara y cómo me encontró. O sea, tenía muchas preguntas. Y yo sigo detrás así. Y me dice, sentate. Le dijiste, good. Sí, le digo, good. Entonces, entra, se sienta. Y yo le digo, pero ¿y quién eres tú? Le digo, o sea, no entiendo nada. Ayer te vi, pero ¿y cómo me encontraste? ¿Y para qué venís? O sea, yo ya lo estaba interrogando porque se me hacía tan raro eso. Entonces, después de eso, él saca Te dijo, calla, solo escucha. Entonces, él saca una especie de tablet, pero era como papel bond. Ese papel blanco. Sí. Entonces, estaba bien dobladito y cuando él hace así, se abre por completo. Entonces, cuando se abre por completo, eso me asombró a mí. Estoy hablando del año 2017, por ahí sí, 2016. Entonces me asombra cuando lo abre, porque yo nunca había visto algo como eso, o sea, un papel que se doblaba por completo y eso me asombró. Entonces él me mostró unas constelaciones y entonces las constelaciones me dice, mira, yo vengo de acá, tú también vienes de acá y me dijo, tú vas a tener unos hijos y vienen de acá, otro de acá y así me mostró como un mapa. Y yo hasta todo esto todavía estaba viendo cómo era esa cosa que estaba enseñando. O sea, a ti te interesó más el objeto externo que lo que estaba mostrando. Claro, me alucinó ese objeto cuando lo estaba viendo y aparte que era como tridimensional. Pero ese es uno de un objeto. Voy a decir un paréntesis. Fíjate que después, cuando voy a una capacitación, me toca ir al norte de Noruega. Entonces voy al norte de Noruega, así al norte y al infinito, y veo un aparato que nunca había visto en mi vida. Era un aparato tipo esfera. Ese aparato tipo esfera, cuando me lo muestran, los de la colonia extraterrestre que están allá, cuando ellos me lo muestran, porque me daban unas indicaciones de lo que yo iba a hacer en mi primer trabajo. Entonces, cuando me lo muestran, esa cosa se conecta conmigo. Entonces, todo lo que estaba, al parecer, en el dispositivo, yo lo estaba viendo en mi mente. Por ejemplo, esta piedra. Entonces, cuando yo la agarro, pues tú no puedes ver nada aquí, solo ves como un pedazo de piedra. Pero ahora toda la información está conectada acá. Entonces, cuando yo la toco, me pongo y digo, cabrón, pero estos no son mis pensamientos, es lo primero que pensé. Estos no son mis pensamientos, dije. Yo tampoco he visto estas imágenes, tampoco estos planetas, ni nada de esto. Y lo solté de un solo porque me dio miedo y sentí como que algo se desconectó. Y recuerdo que se rieron, porque tienen un humor, se ríen ellos, entonces se rieron. Y yo me quedé así como asustado, como diciendo, pero ¿qué es eso? No lo había visto. Y bueno, entonces ellos me explican que ese artefacto se conectaba a través de las huellas dactilares. Entonces a través de las huellas dactilares, le haces y se conecta
¿Sí? ¿Sabes que hay una película de dibujos animados que, o sea, salió cuando yo era pequeña, pero es muy futurista y se llama El Planeta del Tesoro y tenían una esfera igual como color metálico. Entonces, para poder conectarla y saber dónde se encontraba el tesoro, que se encontraba en otro planeta, en otra galaxia, tenía que tocar la bola con la dactilar, se abría y se abría un portal. Y a través de ese portal entraban y podían descubrir dónde estaba el lugar. Así, igualito. Pero yo era pequeñita. No, yo no he visto esa película tampoco. No, pero ¿qué es eso? Ah, era eso. Sí, Entonces, sí. Lo toqué. Tú podías ver dentro del objeto. No, este caso yo no podía ver dentro Cuando del tú te objeto. lo tocabas y tú Sí. te conectabas con él, tú podías ver lo que había dentro del objeto. Sí, pero no estaba dentro del objeto. No, yo sé, pero estaba ahí. O sea, tú lo veías desde ahí. No, yo lo veía en mi mente. Pero no estaba dentro de la bola. No. Entonces no te entiendo. Vaya, este objeto, digamos, como una esfera. Sí. Entonces, cuando vos agarras la esfera, vos no veías nada, o sea, no alumbraba, no tenía destellos ni nada, sino al tocarlo, tenías la pantalla estaba Claro, aquí. pero lo que yo voy que la información estaba dentro. Sí, pero no se mostraba. No, Pues. yo Sí, sé, pero que estaba estaba dentro, dentro. es lo que te estoy Claro, diciendo. claro. No es que yo veía como la bola de No, cristal. no, No, yo te entiendo, sí. Ajá, entonces, esa información yo la miraba en colores como una película de todo. Y claro, empecé a entender muchas cosas y fue que la vuelvo a agarrar y ya empiezo a darme cuenta cuál era mi primer trabajo. El primero, cuál iba a ser, ok, y había entendido ahora cuál era uno de los roles que me iba a tocar cuando iba a pasar a ser integrante de esta organización, que no soy el único. O sea, en la historia han habido muchísimos seleccionados por extraterrestres, muchísimos. Entonces, ese artefacto fue el segundo que vi que me impresionó. Ahora, O sea, con este fue con el que empezaste tu primer trabajo cósmico. con esa información. Sí, con esa No, información. Sí, con esta información fue el que empecé el primer trabajo cósmico. Y lo que tú aprendiste anteriormente, que tuviste que hacer para llegar, que era como un estudio. No, era quizás como un estudio práctica. Estudio práctica, Práctico. estudio práctico, eso es. Pero más tendría que ver con lo espiritual. Sí, sí. Pero entonces, retomando, porque nos fuimos muy adelante, al hecho cuando este ser llega, que se llama Falcon, y después yo me entero que es toda una organización que se llama así. O sea, él no se llama Él no Falcon. se llama Falcon, ¿verdad? Ellos Se hacen llamar. Se dicen siempre, ¿cómo te llamas? Falco. Pero ellos son una organización, como los humitas. ¿Y ellos tienen nombre? Sí, ellos tienen nombre. Entonces, o a veces tienen número. O a veces tienen olor, porque también se comunican por el olor. ¿O el sentimiento? Sí, pero ellos no hacen eso. Es otro tipo de razas que... Es que yo sabía de esas razas que se dicen el nombre a través de un sentimiento, son un sentimiento. Sí, Eso eso sí. se le llama psicoemociones. Ah, vale. Sí, y hay otra raza que podemos hablar después, que se comunica por la vista. Entonces, empiezo a tener... Él me empieza cuando estoy sentado, entonces él me muestra esa página y me muestra constelaciones. Yo estoy alucinado porque yo vengo del Nokia de ladrillo, desde que se jugaba gusanito, el cuadrado, un Nokia. Yo vengo de usar ese y de repente veo ese y le pregunté, ¿y eso trae el gusanito ese? La serpiente. ¿No trae la serpiente? Y me dijo, no, ese es chafa, Con le el dije. Nokia. Sí, ese es chafa, le dije. Mira, ese trae la serpiente y también tiene aquel que tenías que ir ubicando. ¿Cómo se llama? El Tetris. El Tetris, también tiene Tetris. Tú estás tétrico, le dije. Que inclusive podías sacar la batería cuando se te colapsaba y lo volvías a colocar. Sí, le dije, tú no se destapa así, mira, me quiero la batería. No, Le pues, falta callo al está Falcon. tétrico lo tuyo, le dije. Es más, mira esto, le dije. Mira mi teléfono, esto es magia, mira. Lo tiro al suelo, se rompe el piso. ¿Ves? Mira mi teléfono está intacto. Cabal, así mismo pasa. Entonces, o sea, venía pues esa que es tecnología y de repente veo eso y claro, me alucinó bastante. Y luego él me dijo, mira, nosotros te hemos estado monitoreando desde el año 96 y me dijo cosas que nadie sabía más que yo, porque yo a nadie le había contado eso.
Y me dijo, tú estuviste en un entrenamiento en unas montañas allá en San Luis Potosí, en México, 5 años, y me dijo, ¿el qué? Y le dije, sí. Y ahí entendí que esos maestros realmente no eran humanos. Había entendido, y claro, dije, ahora entiendo por qué esos tipos sabían cosas que no estaban en los libros ni nada de eso. Entonces... Espera, una pregunta. ¿Cómo eran ellos físicamente? ¿Quiénes? Los que te enseñaron en San Luis de Potosí. En San Luis Potosí, fíjate que eran blanquecinos. Cuando es blanquecinos es que son blancos, pero como que brillaban al mismo tiempo estas personas. Y tenían unas manos bien suavecitas, como si fuese de un bebé. El pelo también, porque lo tenían largo, no dejaban que se los tocaras, pero te daba la impresión que su cabello era como el de un bebé, y tal vez que 1 año, 2 años, así largo, suavecito. Entonces, te daba la sensación porque pareciera ser que el pelo de ellos tenía vida. ¿Era rubio? Algunos eran rubios, otros eran pelo negro. Pero parecía ser que su pelo tenía vida, ¿sabes? O sea, como que ellos solitos se acomodaban. Siempre me llamó la atención. Solo que ellos no se abrían para que vos les preguntaras cosas. O sea, pero eran altos, bajitos, ¿cómo eran? Algunos eran altos. Uno era de mi estatura, yo mido 1,60 m. Otros eran altos. Otros eran, sí, de menos de 1,60 m. Digamos que el jefe, el maestro, era pequeño, medía como 1,40 m. Algo así, medía como 1,40 m. Y los que eran altos, digamos que no tenían tanto rango. Era una cosa muy extraña. Porque como que los que eran altos venían básicamente, eran una escala inferior. Y a medida eran más pequeños era una escala superior. Pero si quieres otro día hablamos de esa escuela de iniciación. Muy interesante. Entonces, después que ellos me enseñan en esa tableta el proceso del año 96, que nadie sabía, yo le he contado ya de último, pero nadie sabía realmente qué era esa cuestión, qué me había sucedido, solo yo lo sabía. Me lo mostraron y yo creí que efectivamente estos tipos me habían monitoreado desde hace muchísimo tiempo. Y le pregunto en ese entonces que ellos cómo habían hecho. Entonces en ese iPod ellos vienen y me muestran que con eso me dijo, podemos ver a donde sea, a quien sea. Y me dijo, pensá en alguien, en quien vos querás. Y le dije, ok, está bien, dije. Ok, pensé en una persona. Y luego me dijo, ok, toca aquí y piensa en esa persona. Y la toqué y me puse después a escuchar la música de Los Temerarios porque estaba con otro hombre. Y ya, pasamos a hacer producción, una cerveza. Ya, producción, una cerveza y un cigarro, por favor. Sí. Y ya, comencé a cantar, sí, una canción triste. Y después, no, otra escena. Fui a buscar mi otra ex y también todos estaban con pareja menos yo. Todos con pareja y yo con un extraterrestre aquí. ¿Ahí ya te habías separado de María? Cuando llegó Ahí ya me Juanma. había separado. Ajá. Era casi que esos días que yo ella ya se había ido de la casa. Entonces empecé a ver todo, a ver que yo pensaba en algo, fíjate, y ahí aparecía. En aquel aparato que yo te digo es que yo lo toqué y la escena estaba aquí. Pero en ese no, yo tocaba y aparecía. Entonces era como un Google Earth de ahora que se expandía y se miraba claro. Entonces viste clarísimo la infidelidad porque Claro, se viste en no, 3D porque y en como- 4D. No, ya no era infiel porque ya había terminado con ella. Ajá. O sea, la tortura fue doble. Me habían contado en ese caso. Pero qué interesante. Los rumores eran ciertos. Pero es muy interesante. Lo que decía el tarot era cierto. Lo que decía el péndulo era verdad. Pero es muy interesante lo que dices porque inclusive muchísimas escenas que vemos son totalmente plasmadas, de hecho reales. Por ejemplo, esto... Ay, se me quiere la película. Fíjate, hay una caricatura, mientras vos te acordás, ahorita me acabo de recordar que en los Thundercats había un ser que se llamaba Munra. Entonces, este Munra, que estaba ahí en los Thundercats, se acercaba a un lago, una especie de agua. Y él se acercaba y ahí veía todas las situaciones que estaban haciendo Eso todos. es verdad, sí. Entonces, así muy parecido Ya. eso, hoy que me recuerdo, muy parecido era.
Y ahí se veían todas esas cuestiones. Entonces, ya después de ver eso de despecho, le dije, Simón, voy a trabajar con ustedes. O sea, ahí, Con tal de olvidarla de vuestra... ahí tuviste que aceptar que ibas a trabajar con ellos o tenías la posibilidad de decir, mira, no me interesa, yo quiero... No, sí, yo siempre tuve la opción. Ay, pero de despecho acepté. Decía que perdí a mi mujer, pues yo Ya, también. ya me divorcié, ya perdí a todas las ex, ya, ¿qué más pierdo? Me recorrí medio mundo. He cruzado el charco. Ya no tengo nada que perder. Entonces, ¿cómo se llama? Y bueno, después de eso... Yo te quería preguntar una cosa. ¿Tus hijos también pertenecen, o sea, forman parte de tu trabajo cósmico o eso no tiene que ver nada con tu labor cósmica? ahorita no voy a hablar de eso. Ah, vale. Pero la cuestión es que... Lo digo por separarlo de la ruptura con María con tus hijos. ¿Me entiendes? Ajá. Ahorita no voy a hablar de eso. Ok. Podemos hacerlo en otra ocasión quizás. La cuestión, Eso no. la cuestión es que pasa ese incidente y veo todo y me dicen de que me habían estado preparando por años y que se aceptaba entrar a la organización. Falcon. Ajá. Entonces le digo que sí, que está bien. Entonces, una de las cosas que me aceptaron, según él me dijo ya tiempo después, porque yo le dije, mira, le digo, yo sé que hay personas que estaban más preparadas que yo, más del todo. Y le digo, y son esas típicas preguntas que uno dice, ok, ¿por qué me pasa a mí y no a los demás? Claro, él me la contesta con otro pantallazo que vi de ahí, pero él me dijo, lo que más hizo que me inclinara a que vos fueras lo correcto, que vos nunca pediste nada a cambio. Nunca anduviste pidiendo nada. Ni cuando estabas en entrenamiento y ya sabías las leyes espirituales, nunca lo hiciste de, voy a hacer esta cosa espiritual para que me vaya bien. Con el dinero, con la salud, con las mujeres, sino que tu mero interés fueron las cosas espirituales. Entonces, desde aquel momento siempre estuviste constantemente siendo observado. Cuando se te revelaba una nueva forma de herramienta espiritual, tú la utilizaste para seguir escalando en el mundo espiritual, pero no para los beneficios materiales de este mundo. Y muchas personas fueron expulsados precisamente por eso, porque hacían algo espiritual, porque sabían que eso les traía beneficio. Entonces, en el primer anillo de seguridad se corta rápido eso y ya no vuelven ellos a saber nada. Se les borra por completo y de castigo se vuelven materialistas. Entonces, pasan trabajando todo el tiempo para conseguir cosas y tienen y siguen, por haber utilizado mal esa cuestión. Entonces... Qué bonito punto, en realidad. Es muy reflexivo eso. Sí, o sea, te digo, te dan siempre la oportunidad de que elijas. Puede ser que hay un consejo. En ese consejo todos dicen, ok, un ejemplo vos, María. Te diga, la María la verdad que no es capaz de hacer eso. De 9 que votan que sos incapaz, pero si uno vota que sos capaz, por ese uno te dan la oportunidad. Porque una de las reglas es que todos tienen que estar de acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, entonces ese uno altera el orden de los demás, porque el hecho que a tu favor, por ejemplo, yo después me entero cuando ya llego a otros niveles del rango y me toca capacitar a veces a otros semillas estelares o aliens encarnados aquí, entonces entramos en un consejo. En ese consejo, ahí ya me doy cuenta, cuando empiezo a formar parte de eso, ya me doy cuenta y digo, ok, viene una persona, vuelvo a decirte contigo, y las personas dicen, vaya, mira, este tipo viene de, qué sé yo, de las Pléyades, es un ejemplo. Esta persona viene de las Pléyades y se ha comportado así, pero creemos que esta persona puede ser libre cósmicamente, que regrese a su lugar, si le ponemos un camino. Hay uno que plantea, que es como... se le llama es como un supervisor. O sea, él constantemente te ha estado viendo, monitoreando, constantemente. Entonces él ya ofrece tus virtudes y todo. Y en el consejo puede que 9 digan, la verdad que no está listo.
y es desperdiciar el tiempo. Pero si uno dice, yo creo que sí, entonces ahí se rompe el equilibrio, porque en el mundo cósmico el equilibrio no es en el que uno piensa, yo pienso no y la misma mitad piensa en sí, entonces hay un equilibrio. En el mundo cósmico todos tienen que estar de acuerdo. Ese es un equilibrio donde todos están de acuerdo. Y si no sale como el único que había dicho que tenía que salir, es ¿Cómo? una pérdida. O sea, si por ejemplo, si uno dice que no, o sea, uno dice que sí y los demás dicen que no, si lo que él dijo no sale con esa persona, ¿es una pérdida de tiempo? ¿Es una pérdida de algo? No es ninguna pérdida de nada. ¿Hay algún conflicto? ¿Se quiere generar algún conflicto o algo? No hay una pérdida de nada, porque digamos, una persona se ha fijado en ti, ¿verdad? Pero claro, tú ya has pasado una trayectoria, tú ya no eres humana nacida aquí, porque ahí entran en categorías de humanos de aquí, de la Tierra, y esos están con otros grupos en muchas ocasiones. Entonces, estas personas, cuando te dicen que vos estás apta, uno, los demás no, entonces vos tenés derecho a la duda. ¿Y cómo se sale de la duda? Pues probándote, ¿me entiendes? Entonces, se prueba, y si esta persona no pasó la prueba, al fin y al cabo, cuando ella se muera, ella no va a poder justificar que nunca le dio a nadie la oportunidad. Porque sí se la dio. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, no es como que alguien se le niegue directamente y después ella se quejase y dijera, miren, nunca me dieron la oportunidad y yo estaba capaz, ¿verdad? Entonces, por eso cuando todo el consejo se ha puesto de acuerdo, es porque de verdad no estás apto y eso te va a perjudicar en tu vida. Vas a perjudicar. Hay personas que lastimosamente no entienden eso cuando les dicen no e insisten. Y cuando no entienden este fenómeno, muchas veces se han terminado matando. Porque no estaban en su capacidad de entender esta situación. Entonces, si sos rechazado, no es el hecho de que debes de sentirte mal, al contrario, debes de pensar que te ha salvado la vida, o tu vivencia aquí, tu permanencia. Entonces, no sentirte mal. Todos llevamos un proceso. Tal todos. vez el orgullo humano. Puede ser. En ese momento que sale. Puede ser, en ese caso es como, por ejemplo, en el trabajo tenemos catalogados los humanos de tercera categoría, de segunda categoría, primera categoría, que no tiene que ver con riquezas ni ninguna de esas cosas, sino de tu mentalidad y tu conciencia van catalogados. Entonces, la cuestión es que a esta persona se le da la oportunidad. Si ella no utiliza bien sus herramientas, obviamente simplemente es expulsado. Incluso ni siquiera él se da cuenta, porque cuando estás en prueba, ni siquiera tú te das cuenta que estás en prueba. Y cuando sos expulsado, sí te das cuenta que sos expulsado. Te das cuenta que es expulsado porque tenés ya una obsesión con hacer dinero, con trabajar y trabajar y trabajar, y ese es tu castigo. Que ahora tu castigo es que tengas un hoyo en el pecho que no lo puedas llenar. Y busques trabajar y trabajar y ganar dinero y horas extra y esto y trabajar, y no vas a tener nunca saciedad y vas a perder tu salud por haber utilizado mal esa herramienta espiritual. Ese es un caso. Hay otras cosas que, claro, sufren personas, el síndrome que nosotros le decimos el American Dream, que no tiene que ver con esto, aunque tengan esa obsesión de querer trabajar horas extra, es otro tipo de cosas. Entonces, así es como uno pasa. Pero esta persona que se está capacitando tiene un maestro inconsciente o conscientemente Es el universo. uno lo categoriza, o sea, uno piensa que es el universo, pero realmente hay alguien detrás. Sí, no. No es que haya alguien detrás tuyo que te va guiando. Es el mismo universo. Por ejemplo, el mismo universo comienza a educarte. Cuando vos sabes que te han dado la oportunidad, es básicamente porque, vamos a terminar aquí, podemos ir en el próximo programa a esas señales.